vamos a continuar con la clase del reino protista. Les dije que hoy día íbamos a ver la clasificación del reino protista. Hoy no vamos a tener Zoom. Sé que a ustedes les gusta mucho por Zoom, pero debido a ciertas circunstancias y razones del Internet, hoy vamos a tener este video. Pero espero que les guste y les sea bastante interesante. Muy bien, como tú ves, el reino protista tiene que ver mucho con las algas. Aquí hay algas de color rojo, de color verde, y hay otras algas de color pardo, ¿ya? Se les llama así. Pero no solamente a este reino pertenecen las algas, también pertenecen los protozoarios. Muy bien, vamos a ver cada una de ellas. Muy bien, aquí tenemos un esquema de la clasificación del reino protista. También les dije que se llama protoctistas. ¿Se acuerdan en la clase pasada? Se podía decir protistas o protoctistas, que pues algunos son microscópicos y algunos son bastante grandes. Muy bien, se dividen en dos, los protozoos o protozoarios, que son animales microscópicos, y otras son las algas, que pueden ser microscópicas también, como pueden medir hasta 60 o 70 centímetros y hasta aún pueden ser mucho más grandes las algas. Hay en diferentes partes del mundo. Primero están aquí, vamos a ver, los protozoarios que viven en agua, en zonas húmedas, que eso lo vimos en la clase anterior, y se alimentan de la materia orgánica del entorno, ¿ya? Y ¿se acuerdan ustedes? La clase pasada vimos que estos protozoarios podían desplazarse por algunos medios. Algunos tenían cilios, otros tenían flagelos, otros hacían sus pseudópodos, o sea, pseudomanos, ¿no? Se abrían y avanzaban de esta manera, ¿no? Y en otros casos también eran un poco inmóviles. Un ejemplo de esto es el paramecio. ¿Se acuerdan? Esa fue la clase pasada, le mostré una fotografía más detallada del paramecio. Por supuesto que esto es al microscopio, ¿no? Porque es un animal microscópico. Luego aquí están las algas. Las algas pues viven en zonas superficiales, o sea, viven donde le debe dar los rayos del sol, o sea, viven donde entra. Los rayos del sol entran a través del agua y ellos pueden fabricar sus alimentos y poseen cloroplastos. Estos cloroplastos pueden ser no solamente verdes, por lo que tienes que las algas son de color roja, son de color verde y son de color pardo, ¿no? Y estos cloroplastos les permiten fabricar sus alimentos haciendo fotosíntesis. Entonces tienen aquí a las algas. Como les dije también, las algas pueden ser unicelulares microscópicas, ¿no? Como la diatomea, la euglena, ¿no? Que solo se pueden ver con microscopio. Y otros son las algas pluricelulares porque están compuestas por muchas células y pueden alcanzar hasta 70 metros, imagínate, bastante grandes las algas. Pueden crecer así, de largo hasta 70 metros. Imagínate que tenemos desde las más microscópicas hasta algas que pueden ser de 70 metros. Muy bien, ahora vamos a ver un poco de cada una de ellas. Muy bien, vamos a hablar de los protozoarios o protozoos, que ya te dije que todos son organismos muy pequeñitos, microscópicos. Son organismos unicelulares, o sea, una sola célula. ¿Ves esta? Es una sola célula. Este que está acá también, que es el paramecio. Esta es una euglena, también son unicelulares. Su nutrición es heterótrofa, quiere decir que se alimentan de otros seres microscópicos. Y su reproducción es principalmente asexual. ¿Te acuerdas que te conté cómo era la bipartición en la clase anterior? O esporulación. O sea, sale una espora pequeñita, chiquitita, y esa espora se corta, se fracciona un pedazo de ella y de ella nace un nuevo ser. Ese es en el caso de los protozoarios. Unos también son de vida libre y otros son parásitos. Te conté que algunos que no viven en lugares húmedos o acuáticos viven dentro de algunos seres vivos, ¿no? Y en todo caso son parasitarios. Los protozoarios se clasifican de acuerdo al tipo de locomoción, lo que yo te explicaba. Pueden ser flagelados, los que tienen su colita, a veces esto es un flagelo. Ciliados, como tienen estos pelitos acá, ¿ves? Estos pelitos que están acá, esos son ciliados.
rizópodos, ¿ya? Porque parecen aquí como unos ricitos, pero son, también se le llama pseudópodos. Y esporozoarios que no tienen ningún movimiento. Son animales que viven pegados a las rocas, a los entonces habíamos visto esto. Ahora, dice, ejemplos de protozoarios según su movimiento. Los flagelados son un grupo heterogéneo de protozoarios caracterizados por la presencia de uno o más flagelos. Pueden tener un flagelo que parece una colita, parecido a lo que tiene el espermatozoide, o pueden tener también más flagelos, no necesariamente solo uno. Dice, flagelos largos en una o en todas las fases de su ciclo vital, como el trypanosoma, que es un parásito que produce la enfermedad del sueño transmitiendo a través de la mosca tsetse. La mosca tsetse es una mosca que vive normalmente en la selva y transmite muchas enfermedades. Una de esas enfermedades se llama la del sueño y hace que la persona se mete en estos protozoarios llamados trypanosomas, se meten con parásitos. El mosco pica, inyecta en la piel y mete a estos protozoarios y esos se van al torrente sanguíneo ocasionando una enfermedad que la persona duerme, ¿no? Parecido a un coma, no tanto, pero es como que durmiera y la persona no despierta hasta que puedan curar o hacer con ella, o también se puede morir. Luego están los ciliados, ¿ya? Los que tienen acá, miran, cilios, son pequeñitos, chiquititos, los ves acá. Son chiquititos alrededor de todo su cuerpo, con cilios alrededor de toda la célula, como el paramecio en este caso, ¿no? Que tiene forma de una zapatilla. Normalmente se encuentra en los charcos, ¿ya? Y luego están los pseudópodos, ¿ves acá? Pseudópodos quiere decir pseudomanos. Por ratos ellos estiran sus manos y también en ese estirar engloban, ¿ves acá? Mira, ¿ves con un puntito chiquitito? Ellos engloban esto con todo su cuerpo, lo atrapan y lo interiorizan. ¿Para qué? Para podérselos comer. De esa manera ellos fabrican, se alimentan, ¿no? Una serie de proteínas van a influir en un sentido mediante fibras y sirve para desplazarse o alimentarse. Esos pseudópodos les sirven pues para desplazarse o alimentarse. Ejemplo de esto es la ameba. Esta es una ameba. Estos son animalitos muy conocidos de manera microscópica. Y como te dije, también hay animalitos que son inmóviles, o sea, que no se mueven. Normalmente estos animalitos inmóviles son parasitarios. También producen la malaria. La famosa malaria está producida por la picadura también del mosquito anófeles o el tsetse también. El anófeles, lo mismo que la mosca tsetse. ¿Qué hace el mosquito anófeles? ¿Qué pasa? Como este mosquito anófeles toma agua de estas charcas que están en putrefacción, absorbe a estos animalitos, ¿ya? ¿Y qué sucede? Absorbe estos animalitos a través de su trompa y eso se va a su organismo. A ellos no les hace nada, exclusivamente, realmente no les hace nada. Pero cuando este insecto pica a una persona, mete esos protozoarios en el torrente sanguíneo de la persona y le produce una enfermedad como la malaria. La malaria no habla mucho, pero la malaria mata más gente que el COVID. Pero no hace, el Estado no hace mucho por esto, porque deberían hacer mucho más cosas. A nivel mundial hay más muertes por malaria que por el COVID o el coronavirus, ¿no? Los gobiernos no hacen mucho. Espero que esto cambie. Muy bien, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Muy bien, hasta aquí hemos hablado de los protozoarios, pero ahora vamos a hablar de las algas, ¿ya? Dice, las algas, como te dije, pueden ser microscópicas. Por lo tanto, si son microscópicas, son unicelulares. Si las algas las puedes ver como en la playa, serán multicelulares porque están compuestas por muchas células. Principalmente todas son acuáticas, pero también pueden vivir en medios húmedos. Te estoy hablando de los microorganismos. Las algas abarcan un gran número de organismos. Pueden ser de tamaños microscópicos,
como los de los plancton, del plancton marino, hasta especies que miden hasta 50-70 metros, o sea, muy gigantes. Las unicelulares pueden formar agregados celulares que se comportan como un solo organismo, o sea, un grupo pareciera solamente un... Entonces se pueden comportar como si fueran uno solo, o sea, son un gran grupo, pero se pueden comportar como si fueran uno solo, ¿ya? La obtención de energía es de tipo autótrofo, o sea, elaboran su propio alimento, o sea, como son algas y tienen cloroplastos, ¿te acuerdas? Ellas pueden hacer fotosíntesis, ¿ya? También radica mucho la radiación lumínica a partir de los pigmentos que estos tienen, ¿no? O sea, no solamente hay cloroplastos, no hay verdes, sino hay en el color rojo, como ves acá, hay verdes, como también ves, y luego vamos a ver las pardas, ¿ya? Entonces, la radiación lumínica a partir de pigmentos fotosintéticos, aunque algunos dependen también de las condiciones, pueden comportarse como heterótrofos, o sea, pueden, no necesariamente tampoco elaboran su propio alimento, sino pueden servirse de otros animales pequeñitos. En cuanto a sus pigmentos, las macroalgas, o sea, las algas más grandes, ¿ya? Que forman grandes bosques marinos en las profundidades de los océanos, ya sea de los mares o de los círculos polares, no reciben la intensidad lumínica normal, porque imagínate cuántos metros de profundidad ingresa los rayos solares. Debido a que al vivir en grandes profundidades, los rayos de luz son filtrados, ¿ya? Y no todos por eso son del mismo color. Entonces, por esto existen tres tipos de algas. Las algas rojas, las algas verdes y las algas pardas. Vamos a ver a las algas rojas. Estas algas rojas, dice, son macroalgas, o sea, algas gigantes, algas que se pueden ver a simple vista. Dice que se presentan en ecosistemas marinos, o sea, en las playas, mares, océanos, principalmente en los de tipo tropicales. Nosotros vivimos en una región tropical. Agrupan aproximadamente 6.000 especies de algas rojas. O sea, no es que hay una sola clase de alguita roja. Hay 6.000 especies de algas y de coloración roja. Característica dice que se debe a la acumulación de un pigmento llamado ficoeritrina. Ese pigmento que ellos pueden producir para hacer su fotosíntesis se llama ficoeritrina y esa ficoeritrina le da el color rojo. Este pigmento es considerado un pigmento accesorio a la clorofila, o sea, no es verde, pues, ¿no? La clorofila normalmente es verde, el cual permite absorber la poca luz que ingresa a grandes profundidades marinas y por eso son de este color, son algas más profundas que viven en las profundidades. Bueno, las algas rojas son de mucha importancia en la gastronomía para la cocina, especialmente en la cocina japonesa. Ellos utilizan muchas algas que utilizan en sus alimentos y no solamente en sus alimentos. Procesan las algas para hacer un producto espesante, ¿no? Para los alimentos. Algo así, tú has escuchado la cola pez, ¿no? La cola pez la sacan de las algas. De esto sacan la cola pez y de otros más que están allí. Entonces, ellos utilizan mucho las algas para hacer sus espesantes para su comida, para su gastronomía japonesa. Aquí tenemos a las algas verdes. Las algas verdes es el grupo de algas verdes, se considera que abarca de 6.000 a 8.000 especies. O sea, hay 6.000 a 8.000 especies diferentes de algas verdes. O sea, son mucho más abundantes que las rojas, de las cuales la mayoría son pertenecientes a ecosistemas de dulce acuícolas. ¿Qué quiere decir? De repente también hay en los ríos, en las charcas o en las lagunas, y una pequeña proporción se encuentra en los océanos. La tendencia es ser sésil, o sea, sin movimiento. Ellas están adheridas a las rocas y no se mueven, casi la gran mayoría de las algas, ¿ya? Aunque algunas se pueden encontrar flotando en las columnas de agua. Sí puedes encontrarla, pero es normalmente cuando son arrastradas por mucha fuerza de algunas aguas, entonces las arrastran. Como su nombre indica, son presenta diferentes pigmentos, no hay diferentes tonalidades de verde, accesorios que pueden
variar su coloración y presentarlas con tonos oscuros o amarillos. Muy bien, entonces como ya sabes, debido a su coloración vas a encontrar algunas que son más verdes, otras verdes más claras y así hay tonos oscuros y tonos amarillentos también, ¿no? Entonces esto es en cuanto a lo que tiene que ver con las algas verdes. Ahora pasemos a las algas pardas. Tenemos a las algas pardas. Las algas pardas son las que comúnmente forman bosques marinos en las profundidades, ¿ya? Normalmente las algas pardas están en zonas templadas o en los árticos. Este grupo netamente marino abarca aproximadamente 1.500 especies, o sea, son menos que las algas rojas. Por lo general son muy grandes, o sea, son macroalgas. Estas son las que pueden llegar a medir algunas miden 60 centímetros y otras hasta 70 metros, que se llaman del género Laminaria, Macrocystis, Nerocistis. La coloración de esta alga se debe a un pigmento llamado fucosantina. En función de su cantidad, puede ser más oscuras o más claras. Esto es en cuanto pues a las algas pardas. Unas son más amarillentas, otras son medias verdosas y otras son pero de este color. Pero bueno, ya hemos hablado de cada una de ellas. Espero que hayas podido entender la clasificación de las algas. Luego vamos a hablar de la importancia del reino protista en la siguiente semana y luego vamos a hacer un trabajo de una elaboración en el caso del reino protista. Muy bien, chicos, espero que hasta aquí les haya gustado. No se olviden de enviar su ficha hasta este fin de semana y hacerla y enviarla a mi correo silviarosaestradaroldán@gmail. Muy bien, adiós chicos de primero, es un gusto haber estado con ustedes. Me despido hasta una próxima oportunidad, esperando que puedan haber entendido.